días, amigos televidentes, sean bienvenidos a Enfoque. Es un placer que usted nos acompañe en este 2 de junio, recibiendo ya el 6º mes del año. Esperamos que esté cargado de abundantes bendiciones para usted y por supuesto toda su familia. Esta mañana quiero comentarle que estaremos abordando un tema de interés mundial. Estoy hablando de la viruela del mono y para ello me encuentro muy bien acompañada de un experto que nos estará brindando recomendaciones e información tan importante. Estoy hablando del doctor Emilio Salazar, quien es uno de los 30 intensivistas del país y a quien ya le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muy buenos días, Cecilia, buenos días a todas las personas que nos sintonizan en su casa. La información médica es muy importante, sobre todo para no tener miedo, para no tener pánico y para no caer en la desinformación y saber cómo cuidarnos, cómo protegernos y cómo protegernos de estas enfermedades que pueden ser prevenibles. Así es. Doctor, en redes sociales estaba circulando información para comentarle un poco que en Honduras, el país vecino, ya está presente el primer caso de la viruela del mono. Pero para entrar en materia, queremos conocer qué es esta enfermedad. Muy bien, para empezar a describir lo que es esta enfermedad, voy a empezar a decir lo que no es. Lo que no es una enfermedad nueva, no es una enfermedad nueva. Erradicada desde 1980, doctor. Hay que hacer una distinción entre lo que es la viruela humana y la viruela del mono. Son dos enfermedades totalmente diferentes. Para entrar en contexto, la viruela humana tenía una alta mortalidad del 30 al 50%. Es decir, la viruela humana era extremadamente mortal y una enfermedad que azotó a la humanidad desde muchos siglos atrás, que incluso tiene que ver con nuestra historia. Se habla que con la venida de los españoles, ellos trajeron la viruela a las Américas y muchos indígenas fallecieron a causa de esta enfermedad y les facilitó a los españoles la conquista de América. Como pueden ver, esto es la viruela humana, la viruela del hombre. Gracias a este gran médico, Edward Jenner, quien observó hace muchos siglos que la viruela humana estaba diezmando su población, pero también encontró que había una viruela diferente en las vacas y que las vacas donde estaban ordeñando la leche tenían pústulas y que las mujeres que se dedicaban a ordeñar estas vacas con pústulas no padecían la viruela humana. Edward Jenner hizo un estudio, tomó esa muestra de las pústulas, hizo un estudio que hoy por hoy sería condenado. Tomó esas pústulas, tomó esa secreción de las vacas y la inoculó en un niño. Y luego no le bastó con inocularla en el niño, expuso a este niño a la viruela humana y se dio cuenta que no adquirió la enfermedad de viruela humana. Posterior a eso, este fue el origen de la vacunación y Edward Jenner es el padre de la inmunología, porque él observó y descubrió que al exponernos a un virus atenuado podemos desarrollar defensas y por eso no nos extraña que la palabra vacuna nos recuerde a la palabra vaca. Pero aterrizando en el tema, la viruela humana, a través de las campañas masivas de vacunación, el último caso en la historia fue en 1979, a tal forma que en 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada por completo la viruela humana de todo el planeta. Es decir, no hay virus de viruela humana en el planeta. En este contexto, cesó la vacunación contra la viruela. Como ya no había enfermedad, ya no había necesidad de vacunar a la población contra la viruela humana. Ahora bien, la viruela del mono, viruela del símico, viruela símica o monkeypox en inglés, que es el mismo nombre para la enfermedad, es una viruela del animal. Es decir, es una enfermedad que padecen los animales y en contadas excepciones la va a padecer el ser humano. A esto le llamamos una zoonosis. Una zoonosis es toda aquella enfermedad que característicamente no nos contagia, no nos afecta a las personas, sí a los animales y que salvo escasas excepciones puede pasar del animal al ser humano. De hecho, la viruela del mono es un mal término porque realmente este es un virus de la viruela que está presente en los roedores.
Debe su nombre a que en 1958 muchos de estos monos del África fueron llevados a Dinamarca a hacer estudios para la vacuna de la poliomielitis. Teniendo estos monos del África allá en Dinamarca, se presentaron casos de viruela entre ellos y algunos pasaron al ser humano. Y de ahí fue que en 1958 a esta enfermedad le llamaron la viruela del mono. Entonces, es una enfermedad que es conocida por la humanidad desde 1958, pero ha estado circunscrita al África Central y al África Occidental, donde en el Congo el año pasado hubieron 2.200 casos de viruela del mono en persona. Lo que ha llamado la atención y ha producido la alerta a nivel internacional, la alerta que declaró la Organización Panamericana de la Salud el 20 de mayo, es la aparición de esta enfermedad en Europa, en Estados Unidos. El sábado, recién este sábado se comentó en las noticias que en México ya está el primer caso, apenas hace 2 días. En Honduras el primer caso, y por eso queremos agotar este tema. Primero, para eliminar la desinformación. Segundo, para eliminar el miedo y para transmitir un mensaje de calma a la población. Y en tercer lugar, para recomendarles qué es lo que vamos a hacer, tanto para evitar esta enfermedad como si llegamos a presentarla. Doctor, dentro de las especulaciones circula información en las redes sociales, como ya le mencioné, de que le atribuyen a que por la vacuna del COVID-19, que nada más está presentándose en hombres. ¿Qué tan cierto, qué tan falso es esa información? Muy buena pregunta. Como ya les expliqué en la historia, esta viruela del mono está desde 1958. No tiene absolutamente ninguna relación con la vacunación del COVID. Solo hay 2 formas de transmisión. Uno le llamamos la transmisión primaria, que es cuando se transmite directamente del animal al ser humano. Y segundo, la transmisión secundaria, que es cuando este ser humano la transmite a otro. En la transmisión primaria es aquel paciente poblador del África, de la jungla, que está en contacto con estos monos. En estos lugares incluso estos pobladores, algunos comen carne de mono. ¿Cómo se transmite del mono al ser humano? Pues el virus está presente en las secreciones respiratorias, en las secreciones de nuestra saliva, o bueno, en el caso de los monos, y en las secreciones que aparecen en las características lesiones de las vesículas, por contacto estrecho. De ahí pasa al ser humano y luego de ser humano a otro ser humano, es necesario que haya contacto estrecho con las secreciones, con la ropa, con los objetos, para poder yo desafortunadamente adquirir esa enfermedad. Es muy diferente a esta enfermedad de COVID-19, tiene muchas diferencias. Primero, COVID-19 sí era una enfermedad nueva, que toda la comunidad científica, los médicos desconocíamos cómo se presentaba, cómo diagnosticarla, cómo tratarla, cuáles eran sus complicaciones. La viruela del mono, primero, ya es una enfermedad que ya se conoce. La vacunación, ojo especial, contra la viruela humana, confería un 85% de protección a la viruela del simio. Y fuera de esto, ya se tienen, bueno, en los países desarrollados ya tienen diseñada la vacuna contra la viruela del mono. Entonces, definitivamente no tiene ninguna relación con COVID-19 y según las características que le hacen diferente, la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que ha brindado una alerta, estima que las probabilidades de que se convierta en una pandemia como COVID-19 son mínimas. Por otro lado, COVID-19 pues tenía una mortalidad importante y la viruela del mono pues no tiene una mortalidad tan alta, porque al momento se estima que la mortalidad pueda rondar en el 1% a 10% máximo y al momento no se ha registrado ningún fallecido por esta enfermedad. Sí es importante prepararnos porque puede representar siempre un grave problema de salud. Un grave problema de salud, que todos tengamos una enfermedad que podemos evitar, un grave problema a la industria, porque por las características que vamos a ir viendo más adelante, una incapacidad de esta naturaleza, lo menos son 14 días para frenar el contagio. Entonces definitivamente sí tenemos que informarnos, prepararnos, estar alerta y sobre todo no caer en la desinformación
de esta enfermedad. Información que cura, ¿verdad, doctor? Si entramos en materia del tema referente a los síntomas de esta enfermedad, que es importante aclararlo también porque estamos relacionados, por ejemplo, la varicela es pariente del herpes. ¿Cómo conocer esos síntomas precisos de la viruela del mono para hacer esa diferencia? Bueno, la Organización Panamericana de la Salud ha definido ya cómo considerar un caso probable y es todo paciente que tenga fiebre más una erupción o exantema en la piel, que además puede tener dolor osteomuscular, puede tener lo que le llamamos astenia, que es como una sensación de fatiga, puede tener pérdida del apetito, náuseas, vómitos, y que se haya descartado varicela, herpes zóster, dermatitis u otra afección alérgica de la piel. Y las personas, doctor, que aún a edad bastante adulta no les ha dado varicela, ¿cómo relacionarlo? Porque en mi caso, este año me dio varicela, ya grande me dio varicela. ¿Cómo hacer esa diferencia? Hay una diferencia clínica. Bueno, los médicos hablamos de las características clínicas que son lo que nosotros podemos encontrar al entrevistar al paciente, al examinarlo y las diferencias de laboratorio. Desde el punto de vista clínico, pues, tiene que haber un antecedente de un viaje, de una región donde hay un caso, y de la varicela se diferencia en que nosotros anatómicamente tenemos en todo nuestro cuerpo una estructura que le llamamos ganglios linfáticos, que pertenecen a nuestro sistema linfático. Todos tenemos ganglios linfáticos en el cuello, las axilas, las ingles, entre nuestras vísceras, entre nuestros intestinos, pero no los logramos palpar. Pero ahí están. Cuando tenemos una infección, en algunas infecciones estos ganglios crecen, aumentan de tamaño, son palpables y en ocasiones dolorosos. Entonces, ganglios inflamados sería también el síntoma precisamente de viruela del mono. Así es, y es una de las diferencias con una varicela, que en la varicela usualmente no presenta ganglios. Ahora bien, la prueba diagnóstica es la identificación molecular del virus, obteniendo muestras de las secreciones, de las vesículas, pero que, como sabemos, en el país no tenemos las pruebas, los reactivos, pero en un dado caso que se presentara esta situación, puede enviarse las muestras a Estados Unidos, al CDC o a laboratorios de allá, para la identificación del virus y la confirmación. Ese ya sería un caso confirmado de viruela del mono. Y si ya tenemos presente estos síntomas, doctora, ¿qué es lo más recomendable? ¿A qué centro asistencial acudir? ¿O precisamente todas las autoridades de salud ya estarían predispuestas para poder atender a las personas? Porque existe ese miedo también. Definitivamente no tenemos ningún caso en el país. Por si acaso, doctora, es importante que las personas sepan que si presentan estos síntomas, primero recordemos que debemos descartar varicela. Es decir, pienso que es muy similar a una varicela. En segundo lugar, la población tiene que saber que no tiene que tener temor, que la enfermedad es benigna, es leve, y que, porque alguien puede decir, puede ser que yo tenga hoy viruela del mono y si me ven las autoridades, me van a encerrar, me van a hacer daño. No, confiemos en nuestras instituciones, en nuestro sistema de salud. Estoy muy por seguro que el sistema de salud ya está preparado. ¿Y qué es estar preparado? Que los médicos que tenemos entrenamiento regular para ejercer esta profesión, sepamos identificar estos síntomas. No por temor usted vaya a quedarse en su casa sin consultar. Tiene que consultar para que se le haga un buen diagnóstico, se le pueda dar un buen tratamiento, evitar complicaciones y que tenga un aislamiento. La única forma en que la humanidad tiene de evitar que esto se convierta en una pandemia que tiene pocas probabilidades de serlo, es que logremos aislar definitivamente los contactos, los casos que tengan ya lesiones, y tenemos muchas ventajas para poder limitar estos contagios. Bueno, quiero hablar de unas diferencias que nos pueden hacer más fácil. Esas diferencias, ¿le parece si nos las comparte luego de esta pausa comercial? No nos cambie, amigos televidentes, ya retornamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza,
porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Ya estamos de regreso. Es momento de conversar sobre las diferencias entre el COVID-19 y la viruela del mono. Y para ello continuamos acá con el doctor Emilio. Sí, vamos a hablar qué es lo que hace diferente y qué es lo que hace difícil que esta enfermedad se convierta en una pandemia y cuáles son las ventajas que tenemos para poder frenarlo. Y son muchas las diferencias. Bueno, la principal que ya la mencionamos, que COVID-19 era una enfermedad nueva, desconocida. La viruela del mono, pues ya desde 1958 la conocemos. Otra diferencia viene de la genética molecular. El COVID-19 es un virus que le llamamos RNA, es una R. Y la viruela del mono y todas las viruelas son virus DNA. Los virus RNA tienen múltiples componentes, los virus DNA tienen pocos. Eso hace que un virus RNA mute y tenga variantes y formas diferentes y cuadros clínicos. La viruela del mono es un virus DNA que no va a cambiar. Solo hay dos variantes conocidas desde 1958 y no ha cambiado. La variante del África Central y la variante del África Occidental. La otra razón importante y que tiene que prestarle especial cuidado a la población es que la cadena de contagio en COVID-19 era muy traicionera, porque un paciente podía adquirir al inicio la variante de Wuhan y el periodo de incubación era de 14 días sin síntomas. Pero este paciente, a la medida que iba caminando de país a país, aunque no presentase síntomas, él transmitía la enfermedad en el periodo de incubación. Es decir, a pesar que se les tomara la temperatura en los aeropuertos, si el paciente iba en su periodo de incubación, que podía durar hasta 14 días, él iba transmitiendo la enfermedad. Y eso hizo imposible poder contener esta enfermedad. En cambio, que la viruela del mono, el periodo de incubación, que es similar y que se habla también de 7 a 14 días, que hay rangos en diferentes libros o literaturas de la medicina, pero en promedio son 7 a 14 días de un periodo de incubación. En ese periodo de incubación no es transmisible. Su transmisión inicia cuando inicia la fiebre y cuando inicia el exantema. El exantema es la erupción. Sería como una de las etapas, doctor. Exacto. Es decir, la enfermedad tiene 3 etapas. Uno, el periodo de incubación de la viruela del mono, que es cuando adquiere el virus. Estamos hablando de cuánto tiempo para que se desarrolle. 7 a 14 días. Un contacto de 7 a 14 días. Y luego viene otra etapa de otros 14 días, donde es la fase eruptiva, la fase exantemática, o la fase donde aparecen esas lesiones dermatológicas que vemos en las fotos, que recuerdan a la varicela, donde inicia primero manchas que llamamos máculas rosadas en todo el cuerpo, distribución generalizada. Estas manchas, a medida que pasan los días, se enduran y luego forman vejiguitas, que le llamamos vesículas, y que en su interior hay líquido claro, pero ese líquido claro es altamente contagioso y luego este líquido claro se sobreinfecta con bacterias y se vuelve un líquido espeso, blanquecino, turbio, como pus, que son las pústulas. Finalmente se rompen y cicatriza como costras, y la costra es una capa que va liberando como polvo, que también doctor, por vía pero respiratoria. estas lesiones quedan en la marca, ya no nada más hablando de manera estética, sino que es como la varicela, que quedamos así como marcaditos. Si las vesículas se rompen, sí queda marca. Si usted no se toca sus vesículas y no se rompen, no va a quedar cicatriz. Es algo similar a la varicela. Entonces,
Sí podemos frenar la cadena de contagio si identificamos los casos y los aislamos, no necesariamente en el hospital. Puede ser aislado en su casa con un tratamiento adecuado para los síntomas que pueda presentar. Y la otra diferencia en la transmisión que nos da cierta esperanza que logremos controlar esta enfermedad es que para COVID-19 la transmisión bastaba estar unos minutos. Se hablaba de 6 partículas del virus eran suficientes para producir enfermedad. Y en esta viruela del mono el contacto debe ser estrecho. Debe haber un contacto más estrecho con el paciente, con su ropa, con sus objetos, a diferencia de COVID-19. Es decir, al identificar un caso en la familia, bastará con que lo aislemos y tengamos cuidado de no tener contacto ni con sus secreciones, ni con su ropa, ni con los objetos que él pueda contaminar, ni con las heridas que él pueda tener, porque pueden tener heridas por las vesículas. Media vez usted mantenga una distancia y no tenga contacto, no se va a transmitir, no se va a contagiar, y a lo mejor tengamos un par de casos por la migración, por los viajeros, pero no esperaría yo que sea una pandemia al momento, pues, ni un efecto epidémico, y creo que una población bien informada sí puede ayudar a frenar esta enfermedad. Algo que causa mucha preocupación y es el caso de las personas con enfermedades crónicas. ¿Qué tan adverso es para estas personas adquirir esta enfermedad? Bueno, para toda la enfermedad en general, siempre los extremos de la vida son grupos de riesgo. Sin embargo, en esta enfermedad, al momento, pues no se ha descrito a nivel mundial, al menos en los casos que están fuera de África, mortalidad. Los casos que han tenido mal desenlace en los años previos en estos países han sido complicaciones sobre todo relacionadas con hemorragias, pero son pocos casos y definitivamente siempre los extremos de la vida pues son más vulnerables, pero al momento no tenemos mayor información de lo que está pasando porque es una enfermedad que relativamente, aunque está desde 1958, empezamos a ver casos pues que están cerca de nuestro territorio. En términos médicos, ¿cuál sería el tratamiento adecuado para esta enfermedad? A ver, como las enfermedades virales no tienen un tratamiento específico, todas las mayorías de virosis, enfermedades virales, no hay una medicina. Por decirles algo, no es como una infección de vías urinarias que usted encuentra una bacteria en un urocultivo, identifica que es una Escherichia coli y ahí le dice, mire, este antibiótico lo va a tomar por tantos días y usted se va a curar. Las enfermedades virales son autolimitadas y es nuestra propia inmunidad la que al final termina, en la mayoría de los casos, controlando la infección. En este caso de la viruela del mono, lo que se tiene que hacer principalmente es identificar el caso, aislarlo y dar tratamiento de soporte para los síntomas, es decir, si tiene fiebre, un antipirético. Como sabemos que las escasas complicaciones de la viruela del mono son hemorrágicas y como la mayoría de las enfermedades virales, las peores complicaciones tanto para dengue, zika, chikungunya, es hemorragia por fenómenos de inmunidad, lo que pretendemos es dar un medicamento que controle la fiebre, pero que no se relacione de ninguna forma con hemorragia. Y el único que lo hace es el acetaminofén o paracetamol. No recomendaría yo ni ibuprofeno, ni diclofenac, ni ketorolaco, porque todos estos medicamentos están asociados a tener cierto riesgo de hemorragia. Entonces el control de la fiebre con antipiréticos como acetaminofén, puede necesitar un antihistamínico para la picazón, ¿verdad? Porque también se refiere que hay prurito o picazón y dolor donde salen las vesículas, un dolor de fuerte intensidad que no lo presenta la varicela. Es decir, el dolor, como se describe, donde están las lesiones, por ejemplo en las manos, impide que la movilidad, la varicela más que todo prurito, pero esta viruela describe que los pacientes sienten dolor al mover las articulaciones. Probablemente habría que usar algo que mantenga la piel húmeda y disminuya la picazón como la calamina, y habría que hacer una serie de exámenes para detectar eventuales complicaciones que sabemos que son muy bajas, para ver qué casos presentan complicaciones y ver cómo se van solucionando esos problemas. Pero en general, hasta en un 95%, el manejo puede brindarse en casa bajo estrictas condiciones de aislamiento, que ya por lo del COVID-19 pues ya estamos un poquito acostumbrados.
Excelente. Lo que no debemos hacer, esos remedios caseros que quedan totalmente prohibidos. Así, lo principal que no debe hacer es quedarse en su casa y no consultar, porque tenemos que identificar estos casos para frenar el contagio. Y bueno, nosotros como médicos, a pesar de que hemos leído mucha literatura internacional, las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, pues en cierta forma esperamos no tener de estos casos y de alguna forma vamos a ir revisando los tratamientos que vamos a ocupar. Mucho menos recomiendo a la población que vaya a estar aplicando los remedios, ¿verdad? Porque no sabemos si puede empeorar las lesiones, no sabemos qué va a pasar con el agua de ciprés, por ejemplo, que ponían para la varicela. ¿Qué va a hacer esto con las lesiones? Si las va a empeorar, si va a favorecer una infección bacteriana. Entonces lo mejor es que sigamos las indicaciones de nuestros médicos de confianza. Doctor, recomendaciones generales para la población nacional. Bueno, básicamente la principal recomendación es que no creamos todas las mentiras que salen en el internet, porque desde que pasó el primer caso en el Reino Unido de la viruela del mono, de inmediato hay tanta desinformación de la vacuna, etcétera, de la vacuna de la viruela, que nos quieren vacunar de nuevo, etcétera. No. En segundo lugar, recordemos lo que nos funciona. La mascarilla ha venido para quedarse. El hecho que una mascarilla no sea obligatoria es una medida higiénica como el lavado de manos y tenemos que utilizar nuestro sentido común. COVID-19 no ha terminado. De hecho, en las últimas 2 semanas ha habido un incremento significativo de casos que ya vamos a hablar más afortunadamente adelante también del COVID. han sido casos leves. Pero entonces, para prevenir viruela del mono, usemos nuestra mascarilla, mantengamos siempre la distancia con las personas de 1,5 metros o más y no nos automediquemos. Y al presentar los primeros síntomas de fiebre y cualquier erupción en la piel, tengamos la confianza en nuestro sistema de salud, en nuestros médicos y pasemos consulta a tiempo. Excelente, doctor. Y por supuesto, el lavado de manos, eso son medidas universales que no solo previenen viruela del mono, sino que previenen tifoidea, diarrea, gripes, influenza, etc. Entonces estas son medidas que van a venir a quedarse: la mascarilla, la distancia, el lavado de manos. Completen su esquema de vacunación. A los padres de familia les hago un llamado: revisen esos esquemas de vacunación de sus niños. Hay muchas enfermedades relacionadas con la vacunación, como el sarampión, que está erradicado de las Américas, pero hay en Europa. Y hay mucha desinformación con las vacunas. Si usted, padre de familia, no le ha puesto alguna vacuna del esquema, lo invito a que complete su vacunación. No queremos sarampión, no queremos poliomielitis, no queremos difteria. Y sobre todo completemos la vacunación de COVID-19, que es la principal estrategia a nivel mundial que ha logrado prevenir y disminuir esta enfermedad. Desde que empezó la vacunación, disminuyeron los ingresos a UCI, disminuyeron los ingresos hospitalarios. Todavía tenemos mucho COVID-19, pero la humanidad está un poco más preparada para enfrentarla. Muchísimas gracias, doctor. Recomendaciones a tomar muy en cuenta. Antes de irnos a pausa comercial, le quiero comentar a usted que Farmacias La Buena le puede llevar los medicamentos y las medicinas que usted necesita hasta la puerta de su casa. Nada más tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000. Ya regresamos. Vamos a entrar en este bloque con, le voy a mencionar, Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Seguimos con más de su programa Enfoque. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de continuar conversando sobre la viruela del mono. Y es que en redes sociales, doctor, andaba circulando información de que es uno de los efectos de ponerse las vacunas del COVID-19. Y algo muy importante también que mencionaban, que es estrategia de las farmacéuticas. Sí, eso es bien importante, ¿verdad? Que tenemos que buscar información científica y no prestar oído a estas historias interesantes, fantásticas, ¿verdad? No tiene ninguna relación con la vacunación del COVID-19. Como hemos visto, es una enfermedad que está descrita desde 1958, para la cual ya tenemos vacunas y que desafortunadamente haya estado en África. Solo en el Congo el año pasado hubieron 2.200 casos de viruela del mono en seres humanos. Por razones del viaje, de la industrialización, de la globalización, este virus pues ha salido del África y esperamos que pueda ser contenido y que ya no hayan pronto más casos de viruela del mono en ningún país. Para eso es importante la colaboración del televidente, que sepa identificar estos síntomas, y también la colaboración de todos mis colegas médicos, pues que yo sé que ya están debidamente informados y actualizados de estos temas y estamos listos para poder diagnosticar estas enfermedades y darles las mejores recomendaciones. Muy bien. De ninguna forma está relacionado con COVID-19 ni con la vacunación con COVID-19 y tampoco es que se quiera vacunar al mundo de nuevo contra la viruela, ¿verdad? Son situaciones, bueno, algunos expertos dicen de que nunca se hubiera suspendido la vacunación contra la viruela humana. La vacunación de la viruela humana era parte, todas las personas antes de 1980 estaban vacunadas contra la viruela humana. Y algunos dicen que hubiera seguido esta vacunación y a lo mejor no hubiéramos tenido, porque protegían un 85% contra la viruela del mono. ¿Cuál es su valoración, doctor, de manera precisa en relación a la situación actual del coronavirus en nuestro país? ¿Cómo ha visto usted el comportamiento de la población? Afortunadamente, estamos en otra etapa de la pandemia en la que probablemente estemos en una transición a una endemia, lo cual no significa que COVID-19 haya terminado. De hecho, en las últimas 2 semanas, en lo particular, en mi consulta privada, he visto como un incremento de casos abundantes de COVID-19, incluso en grupos familiares, pero han sido casos leves que no han requerido hospitalización y que han salido adelante. Hoy por hoy, a 2 años después de la pandemia, sabemos exactamente cómo diagnosticar la enfermedad tempranamente, sabemos cómo tratarla, tanto los casos leves como los graves, sabemos lo que no funciona. Ya a estas alturas ya está demostrado que la vitamina C, la vitamina D, el zinc y todo ese montón de tabletas que daban inicialmente no demostraron ninguna utilidad en COVID-19. Ahora bien, ha habido una disminución en la mortalidad según las cifras oficiales en este mes, lo cual es algo de mucha alegría. Actualmente el Hospital El Salvador pues no tiene ningún caso ingresado de COVID-19 y también en los principales hospitales privados que teníamos pacientes con COVID no hay ingresos hospitalarios al momento por COVID-19, pero sí ha habido mortalidad. Ha sido menos, pero sí ha fallecido un cierto número de personas en este mes por COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? La enfermedad no ha terminado y tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir vacunándonos y respetando las recomendaciones que a nivel internacional están sugeridas para prevenir esta enfermedad. Excelente, doctor. Siempre en temas de salud cambiamos un poco de información. Este pasado 31 de mayo se conmemoró el Día Mundial Sin Tabaco, doctor. Es una fecha muy importante. La Organización Mundial de la Salud desde 1987 designó el 31 de mayo para enfatizar en la población el daño que hace el consumo de tabaco a nuestra salud, el daño que hace la producción de tabaco al medio ambiente y para incentivar a que la población no fume. Actualmente 8 millones de personas en el mundo fallecen por año como consecuencia del tabaco. Eso habla de que estamos hablando de cáncer de pulmón, entre muchísimas enfermedades. Exacto. Una persona cada 6 minutos muere como consecuencia del tabaco, que al final da principales problemas respiratorios como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como el enfisema pulmonar y como el cáncer de pulmón.
Pero el tabaco en sí no solo afecta el pulmón, afecta su corazón, afecta la función eréctil. Hay disfunción eréctil como producto del tabaquismo, afecta la fertilidad tanto en hombres y mujeres y afecta la circulación periférica entre tantos órganos. La industria del tabaco es una industria totalmente nociva. Cuando nosotros ingerimos un cigarrillo, la cantidad de nicotina es poca, es de 1 miligramo a 2 miligramos de nicotina. La nicotina es una sustancia altamente adictiva, pero el problema principal no solo está en la nicotina. Cuando usted fuma, más de 7,000 sustancias dañinas entran a su pulmón. Más de 7,000 sustancias que puedo detenerme en dos: el alquitrán y el dióxido de carbono. El alquitrán, se habla que cuando un paciente ha fumado 8 años, es como que le haya depositado 1 litro de alquitrán a su pulmón y es altamente cancerígeno. Y el dióxido de carbono equivale a que usted se encierre en su cochera, encienda su vehículo y esté respirando el humo de su vehículo. Realmente el tabaco, como producto de la nicotina y como producto de otras drogas estimulantes que la industria le pone, realmente es una enfermedad, un vicio muy placentero, muy adictivo, pero que está cobrando muchas vidas y que está destruyendo muchos pulmones. Y hay que hacer mención de que existe el fumador pasivo, que es la persona que está en nuestro hogar o en un restaurante y que porque nosotros estamos fumando, percibe el humo, también se está envenenando. Y también en el embarazo, todas estas mujeres en edad fértil que están embarazadas y que están fumando, pues tienen un alto índice de malformaciones fetales, ¿verdad? Es decir, el tabaco a toda luz es algo dañino a nivel de medio ambiente. ¿Cuántos árboles tienen que talarse para producir los cigarrillos? ¿Cuántos litros de agua consume una industria tabacalera? En fin, la Organización Mundial de la Salud tiene a bien que el 31 de marzo, que recién pasó, lo dediquemos a reflexionar y a luchar en contra del tabaco. ¿Qué pasa, doctor, con aquellas personas que dicen, no, yo nada más me fumo 1 cigarrillo al día, 2 cigarrillos al día? Hay una clasificación, ¿verdad? Yo puedo decir, mire, un fumador leve, 1 a 5 cigarrillos al día. Un fumador moderado, y así van aumentando, ¿verdad? De 5 a 15 y más de 15 un fumador severo. Definitivamente no es lo mismo fumar 1 o 2 que fumar una cajetilla en un día. Pero aunque usted fume 1, al entrar todo ese humo, nuestras células que se llaman macrófagos en nuestros pulmones lo capturan. Se encargan de capturar todos los cuerpos extraños y en este caso el humo. En el tiempo, cuando usted ha fumado, sus pulmones están llenos literalmente de hollín o de carbón. Y eso lo vemos tanto en las cirugías torácicas, que por alguna razón de pronto hay que hacer una cirugía de tórax, y en un paciente de 60 años que ha fumado, es triste ver esos pulmones negros, grises, y saber que sus pulmones están bien dañados porque por un cigarrillo que usted fume, parte del humo quedó en su pulmón, así como también en las necropsias, ¿verdad? Cuando vemos los pulmones de los pacientes fumadores, literalmente están llenos de carbón. Hay varias técnicas, métodos, ayudas psicológicas, grupos de apoyo para dejar el tabaco, ¿verdad? Están otras técnicas como los cigarrillos electrónicos, los vaporizadores, ¿verdad? Que también le pueden ayudar a dejar este tabaco, pero tiene que estar a la par, pues, de un psiquiatra, un psicólogo y por supuesto un médico, y hacer un gran esfuerzo para dejar este vicio que pues está haciendo mucho daño. Como siempre en el tema de falta de información, hay muchas personas que no saben cómo se produce un cigarrillo. Si estamos hablando de un cigarrillo económico, estamos hablando de que hasta le ponen basura, doctor. Así es decir, lo que menos lleva a veces es tabaco. La industria tabacalera original, pues realmente sí hacían las hojas de tabaco. Hoy incluso los filtros de estos cigarrillos que llevan filtros, llevan productos que son cancerígenos. Y le agregan, que los hacen de desperdicios, doctor, hay que ser sinceros. Exacto, y le agregan muchas sustancias que matizan el olor feo del tabaco e incluso algunos poquitos de medicamentos o sustancias que nos hacen sentirnos bien. Pero realmente lo que usted está fumando es literalmente veneno.
¿Y qué tan factible es que las personas que realmente ya tienen una adicción, estamos hablando de cajetillas al día o bueno, inician con 15 cigarrillos, ellos puedan acceder a una institución que los pueda ayudar? Realmente tiene que buscar su médico de confianza, su psicólogo, y está demostrado que incluso a las horas que usted deja de fumar, su función pulmonar empieza a mejorar. A los días, 2 días que dejó de fumar, su corazón pues empieza a regular su presión arterial, su latido cardíaco. A los 3 días sin fumar empieza a haber un poquito de ansiedad porque es la fase de la abstinencia, pero con una buena decisión, con un buen deseo firme de dejar el tabaquismo, usted lo puede hacer. Excelente, doctor. Nuevamente nos vamos a pausa comercial. Muchísimas gracias. Ya retornamos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso y es momento de conocer de palabras de un experto, del doctor Emilio Salazar, recomendaciones a la población en general en cuanto al tema tan importante de salud. Bueno, hay muchas enfermedades, hemos hablado de enfermedades infecciosas, pero hay muchas enfermedades que son prevenibles. Diabetes, obesidad, hipertensión, ácido úrico, insuficiencia renal, que si ya tenemos diagnóstico o no lo tenemos, con cambios en nuestro estilo de vida, podemos evitar estas enfermedades, retroceder la gravedad, disminuir la dosis de nuestros medicamentos. ¿Cuáles son estos estilos de vida? Una dieta balanceada, cardio saludable, un ejercicio regular. Se habla que al menos caminar 30 minutos por día, 8,000 pasos según recomienda la Organización Mundial de la Salud es suficiente. ¿Y qué tal del sueño? Hablemos del sueño. Dormir bien. Una calidad de sueño es una cantidad de 6 a 8 horas y en la noche. Y tener una buena salud mental. Todo esto realmente son medidas que pueden sustituir, porque mucha gente siempre me dice, mire, ¿qué puedo hacer para fortalecer mi sistema inmune? ¿Qué vitaminas fuertes me recomienda? Póngame algo intravenoso para tener más defensas para COVID-19, lo que sea. Pero la solución la tenemos en nuestros estilos de vida, en nuestros hábitos. Hábito es lo que hacemos a diario, lo que estamos acostumbrados. Si nuestro hábito es no hacer ejercicio, pues cambiémoslo. Y vamos poco a poco cambiando nuestro hábito. Si nos fumamos 10 cigarrillos, hoy fumémonos 8. Nadie va a cambiar de 10 cigarrillos a no fumar. Si tomamos 2 copas de alcohol, hoy tomemos la mitad. Si comemos 2 tortillas, hoy comámonos solo una. Y poco a poco estos cambios en nuestros hábitos van a tener un gran peso en el desarrollo de nuestra salud y van a evitar que al final pues los tengamos en la emergencia o en cuidados intensivos con problemas más serios. Así es. Doctor, quiero agradecerle de todo corazón el hecho de haber compartido con nosotros esta mañana información tan importante referente al COVID-19, referente a la viruela del mono. Como ya dijimos en un inicio, información que cura. Muchísimas gracias. Para servirle, un gusto a los televidentes, y si tienen alguna duda pueden contactarme a mi número 78480041. Les saludó doctor Emilio Salazar, especialista en cuidados intensivos. Excelente, de esta manera nos despedimos, bendiciones para usted hasta su casita y nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.